Muy buenas tardes, querido hermano que estás ahí, que me ves, que me escuchas, pueblo amado de Dios, hermoso pueblo de Dios. Bendigamos al Señor en esta tarde porque nos ha tenido con vida, porque nos ha dado salud, porque nos ha hablado mucho, porque el Señor siempre está con nosotros. Hoy, querido hermano, el Señor me ha regalado un tema del libro de la Primera de Reyes en el capítulo 19, cuando estamos en depresión. El Señor quiere que salgas de esa depresión que tienes, que el Señor quiere que tú seas feliz, el Señor quiere que tú llenes tu corazón de amor, de gozo. Una persona deprimida es una persona que prácticamente ha perdido esperanza, ha perdido todo, siente miedo, siente angustias, siente que nada le sale bien, que todo lo que ha hecho en su vida, como que aunque sea bueno, le va mal. Es una persona que siente como cuando Dios se fue, pero que hoy Dios te dice que está contigo, que te va a levantar de esa depresión, de esa tristeza, porque Él es experto en cambiar lágrimas por alegría, tu lamento en baile. Él es maravilloso, querido hermano, que estás ahí, que me ves y que me escuchas. Hoy el Señor te invita a salir de esa fuerte depresión que tienes y que el profeta Elías vivió esta depresión. Todos estos días quizás me vas a ver en muchos videos porque estoy meditando acerca de la vida del profeta Elías, que es de gran enseñanza y como es bastante extenso, son muchos temas los que el Señor nos regala a través de su palabra acerca de este gran profeta, del cual hemos aprendido muchísimo. Entonces, querido hermano, en este momento, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, después que Elías arregló el altar del Señor, que trajo al pueblo de Dios, que oró para que lloviera, ahora Elías lo vemos que va a huir y que va a huir a orir. Entonces, Ahab contó a Jezabel, recordemos que Jezabel es esa bruja, esa mujer que mataba a los profetas de Dios, que los perseguía y los mataba. Entonces, como Jezabel, Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal. Recordemos que en la anterior, cuando Elías atrae a la gente y el pueblo reconoce que Dios es Dios, él dice: atrapen a todos los profetas, y él los degolla en un arroyo. Entonces Ahab fue a contarle todo esto a la bruja, a Jezabel, a la que mataba a los profetas de Dios. Entonces Jezabel mandó un mensajero, mandó a alguien a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Muchas veces en nuestra vida encontramos personas que nos persiguen, personas que nos hacen daño, personas que solo están buscando nuestra caída, personas que solo desean vernos mal. Entonces están persiguiendo nuestra vida, ya sean brujos o no brujos, o personas malintencionadas que no quieren ver que el profeta verdadero de Dios esté bien. Entonces, queridos hermanos, aquí Elías está siendo perseguido y Dios nos dijo que sus verdaderos hijos íbamos a ser perseguidos. Entonces Elías se encuentra en una gran persecución por esta mujer que lo está persiguiendo. Y ella dice: que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no has hecho conmigo lo que tú hiciste con esos profetas. Entonces Elías se dio cuenta de que corría un peligro. Muchas veces nosotros sentimos que estamos en peligro. Elías se sintió muy mal, imagínate, Elías se sentía un poco solo porque había reparado ese altar del Señor y que fue algo maravilloso porque atrajo al pueblo de Dios. Y ves que a pesar de que tú a veces haces las cosas bien, siempre va a haber alguien malo que te está persiguiendo, o cualquier persona que quiere dañar ese gozo, esa plenitud que tú tienes en Dios y llevarte a la depresión. Pero hoy Dios no quiere que tú estés deprimente, hoy Dios quiere que tú te sientas bien, que tú sientes que estás haciendo las cosas bien, que tú sientes que le has servido a Dios, que tú sientes que estás tratando bien a tu esposo, a tus hijos, y que no entiendes por qué ellos te tratan mal, que no entiendes por qué te están tratando mal, pero Dios sabe que tú estás haciendo lo correcto, querido hermano, querida hermana que estás ahí, y que muchas veces nos vienen persiguiendo, nos vienen haciendo ataques, el enemigo nos viene haciendo estragos, el enemigo nos viene haciendo ataques, pero nosotros no nos podemos dejar vencer por la depresión, ni por el dolor, ni cegarnos, ni dejar que el miedo invada sobre nosotros, porque no
nosotros hemos visto la obra de Dios. Elías había visto que el fuego de Dios había caído en un minuto cuando él habló con Dios, y que esa zanja y ese altar que se llenó de agua consumió ese fuego, aunque le echaron agua hasta las piedras y el polvo, y que mostró que hay un verdadero Dios por el que se vive, y reparó ese altar. Entonces nosotros tenemos que ver que también Elías ayudó al hijo de la viuda de Sarepta, y que él fue alimentado por esa viuda. Entonces tú hoy, hermano, te tienes que levantar y recordar que Dios te ha alimentado, recordar que Dios te ha dado palabra, recordar que en las buenas y en las malas, aunque el arroyo se te secó, Dios te manda la viuda. Recordar, querido hermano, que aunque tú creas que Dios te manda de personas que tienen poco, el Señor no va a hacer que tu harina y tu aceite se acabe. Va a permitir el Señor mandarte alimento y comida, y que los cuervos te lleven. Y tú tienes que recordar todo esto. Recordar que aunque te sentías solo o sola, el Señor, aún con 450 profetas de Baal que él tenía, que había, y Elías se sentía solo, Dios mostró la gloria en Elías, que parecía que estuviera solo, mandando fuego sobre ese altar. Entonces, querido hermano que estás ahí, ahora Elías se encuentra huyendo en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Lo que te hablé está en los anteriores, en el 18, en el 17. Toda la vida de Elías está en esos capítulos. Entonces ahora Elías está huyendo, y hay que recordar todas esas bendiciones que Dios nos ha dado, recordar que Dios nos alimentó, recordar que Dios nos llamó y nos dijo: vete al arroyo, o vete a tal lugar, haz esto, que Dios nos avisó muchas cosas, que nos ha alimentado en medio del desempleo, en medio de que no hay trabajo, en medio te ha dado alimento, te ha mandado los cuerpos, te ha mandado los ángeles para que tú te alimentes, querido hermano. Y también te ha mandado la viuda, pero también has visto la obra de Dios cuando has orado por otro, cuando él oró por el hijo de la viuda. ¿Cuántas oraciones no has hecho, querido hermano? Y Dios te ha escuchado tu clamor. ¿O cuántas veces Dios ha resucitado a tu misma familia, o le ha dado la conversión a tu esposo, o le ha dado la conversión a tu hijo? ¿Y cuántas veces el Señor no te ha enviado a ti a también a ser una viuda para otros, querido hermano? Entonces en este momento nos encontramos que Elías está deprimido porque lo vienen persiguiendo, y lo viene persiguiendo una mujer que prácticamente tenía mucha fuerza en ese lugar, porque era la esposa de Ahab. Entonces ella lo venía persiguiendo. Entonces Elías se dio cuenta de que corría un gran peligro, y para salvar su vida se fue a Berseba. O sea, se fue a otro lugar, salió prácticamente a otro lugar que pertenecía a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto. Querido hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos pasado ese desierto con Dios, ese encuentro personal con Dios, querido hermano, donde nosotros lloramos, donde nosotros desgarramos todo lo de nosotros, cuando no entendemos lo que nos está pasando en nuestra vida y por qué nos tienen que pasar tantas cosas, querido hermano? Ese es el desierto que tú y yo, amado hermano, estamos viviendo. Porque no entendemos por qué el esposo no trabaja, porque no entendemos por qué el hijo está en la droga, porque no entendemos que por qué mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, porque no entendemos por qué el esposo se va con otra mujer, o la esposa se va con otra mujer, o viceversa, o porque no entiendes por qué tu esposa te abandonó, porque no entiendes por qué se fue con otra persona, porque no comprendes por qué no tienes un trabajo digno, o por qué estás desempleada, o por qué otros sí tienen ese trabajo, por qué otros tienen una familia bonita, por qué otros pareciera que fueran más bendecidos que tú. Entonces es ese momento, el encuentro con Dios en ese desierto, querido hermano. Entonces, aunque no entendamos las cosas que nos están pasando, sabemos que Dios está con nosotros y que Dios nos quiere levantar de esa depresión, amados hermanos. Y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó. A veces echamos de un lado para el otro, nos desesperamos, nos levantamos de la silla, no tenemos calma, estamos desesperados. Pero dice la palabra de Dios también en 1 de Pedro 5:7, que depositemos en Él toda angustia y preocupación, porque Él cuida de nosotros, queridos hermanos. Entonces finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse. Por eso
digo que Elías estaba en depresión, porque cuando la persona está en depresión, lo único que desea es morir. Y Elías quería morirse. Elías no deseaba vivir más, a pesar de todo lo que Dios había manifestado en su vida, de todas las maravillas que había hecho a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, y hacía tanto rato corto, y él no podía ver eso y quería morirse, porque quizás él estaba haciendo las cosas muy bien, y de pronto que él estaba haciendo las cosas tan bien y quería morir de inmediato. O sea, ocurre algo tan horrible que él deseaba morir. O sea, él deseaba morir. Entonces dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Prácticamente Elías estaba pidiéndole a Dios ya no continuar más en este camino, ya no continuar más en esta vida. Entonces, querido hermano que me ves y que me escuchas, Elías prácticamente quería morir. Entonces, tal vez tú también quieres morirte, también tú también no quieres ya vivir más en esta vida, pero el Señor es el dueño de la vida, es el dueño del oro, es el dueño de todo, de toda la creación que está hecha para nosotros. Entonces, tú no vas a morir cuando tú quieras, tú vas a morir, y vamos a morir cuando el Señor lo desee. Querido hermano, cada vez tú le has hecho eso al Señor: no, ya quítame la vida, ya no aguanto más este problema, ya no aguanto más esta prueba, ya no aguanto más esta circunstancia que estoy viviendo, ya me quiero morir. El Señor te entiende y te entiende eso que tú estás viviendo, eso que tú estás sintiendo, pero que el Señor te dice: no, yo quiero que tú vivas, porque tú estás haciendo las cosas bien. Son procesos, son pruebas donde estoy entrenando tu carácter, donde estoy siéndote para hacer testimonio más adelante para otros. Entonces, querido hermano, vemos que después él se acostó. Mucha gente que tiene depresión lo único que hace es dormir todo el día. Él se fue a acostar bajo la retama y se quedó dormido. Pasan todo el día acostados, no se quieren levantar. Levántate de esa cama donde estás, querido hermano, esta palabra es para ti. Levántate de ese lugar, levántate de esa depresión, limpia tus lágrimas, ve que Dios está contigo, tú has hecho todo bien. A veces te preguntas: ¿será que yo hice las cosas bien? ¿Será que yo no hice las cosas bien? Hombre, has hecho las cosas bien. Y si no has hecho las cosas bien, medita qué estás haciendo. Y pídele perdón a Dios, que Él te va a entender, Él te va a perdonar, porque Dios es grande, Dios es misericordia infinita. Y Él siempre, siempre, siempre nos está perdonando y nos está dando su gracia del perdón. Entonces, querido hermano que estás ahí, las personas en depresión lo primero que hacen es dormir, y entonces el Señor te dice: levántate de esa cama, levántate de ese lugar donde tú estás dormido, que te puedas levantar. Entonces dice lo siguiente. Entonces vemos que primero Elías quiso quitarse la vida, o sea, no quitarse la vida, sino le pidió a Dios morir, o sea, tenía el deseo de morir. Además de tener el deseo, le pide a Dios que se quiere morir, que le conceda morir, y de segundo se va a dormir, se acostó. Entonces, vamos por donde, queridos hermanos. Se acostó en una retama y se quedó dormido, pero un ángel llegó. Siempre en nuestra vida va a llegar un ángel, va a llegar una persona en ese momento depresivo de nuestra vida, cuando hemos perdido toda esperanza. Entonces va a llegar ese ángel que va a llegar a nuestra vida y nos va a ayudar, queridos hermanos. Y tocándole le dijo: levántate y come, levántate y come. Como yo te estoy diciendo hoy a ti, que te levantes de esa cama, de esa depresión, de ese llanto que tienes desde hace mucho tiempo, desde hace unos días, desde hace unos años, desde hace un rato que estás totalmente deprimido, que no sabes qué hacer, que solo vives llorando, que no entiendes los problemas que te están pasando. Entonces es hora de levantarte, querido hermano, es hora de sacudirte, es hora de estar en la brecha
y recordar todas las bendiciones que Dios te ha dado sobre tu vida. Entonces dice la palabra que Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre la brasa, alimento, querido hermano, y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió. Es el momento, querido hermano, de levantarte a comer esta palabra de Dios para que seas levantado de esa depresión y vayas a comer también el alimento natural que Dios te ha dado, que esté en tu nevera o que esté en tu alacena o que tienes que ir a comprar a la tienda para que te alimentes, para que te vistas, para que te laves la cara, para que seas diferente y sepas que la vida sigue, que Dios está contigo, aún en medio de esos problemas, aún en medio de esas dificultades, el Señor va de tu mano y te va a mandar ese ángel, o quizás ya te mandó ese ángel que tú estabas buscando para que te levante de esa depresión. Y quizás el Señor hoy me está utilizando a mí como persona para que tú te levantes de esa depresión en la que tú estás lidiando, en esa depresión que tú estás ahí viviendo en esa cama, en ese cuarto, o quizás aún estás caminando, porque Elías también caminaba, o estás abajo de una retama, o estás en tu trabajo, y aún dentro de ti está esa depresión, aunque las personas te vean con la cara feliz, con la cara alegre, está ese dolor sobre ti. El Señor te está diciendo en esta hora que te levantes de esa depresión, que no llores más, que te sacudas tus lágrimas, que hay propósito, que hay un mar que Él puede abrir para que tú cruces, como abrió el río Jordán, como abrió el mar rojo, como abrió tantos caminos para cada uno de sus hijos. Cuando pensaban que no había solución, que no había salida. Querido hermano, entonces se levantó, comió y después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez. Si es necesario, el Señor te va a mandar una y otra vez la misma persona o distinta persona para que tú puedas levantarte y entender ese mensaje profético, ese mensaje que Dios te está hablando a tu vida y a tu corazón, para que tú seas levantado de esa depresión en la cual te encuentras, en la cual el enemigo te tiene ahí tirado, porque él quiere que tú estés en esa cama llorando, que veas tu alrededor y que te comas y acuestes y todavía no ha sido sanado esa depresión. Y el Señor tiene grandes proyectos contigo, grandes cosas contigo, grandes cosas que mostrar en ti, grandes cosas que hacer en ti, ya sea de profeta, ya sea de cualquier negocio, de cualquier actividad, de ser una buena madre, de ser una buena hija, una buena hermana, un buen esposo, un buen hermano, un buen hijo, un buen trabajador, alguien diferente. Y el Señor quiere que te levantes, querido hermano, de esa depresión en la cual tú te encuentras. Entonces, pero el ángel del Señor, y tocándolo, le dijo: levántate. Como te digo hoy, levántate, porque el Señor levanta a los caídos. Porque si 7 veces el justo se cae, el Señor lo levanta. Porque Él levantó a Lázaro, levantó al hijo de la viuda de Naín, levantó a la hija de Jairo, porque el Señor levanta, querido hermano. Elías se levantó, comió y bebió. Entonces, levántate, come, porque no, el viaje será demasiado largo para ti. Elías se levantó, comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas. Como Dios te está dando fuerzas hoy a través de esta palabra, a través de esta bendición. Bendito sea el Señor, Dios mío, que te está dando esta palabra profética, esta palabra que es vida, esta palabra que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, y te está dando nuevas fuerzas, te está dando nuevo gozo, nueva alegría, y te está levantando, querido hermano, de esa depresión en la que el enemigo te tenía ahí acostado. Bendito sea el Señor, para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Bendito sea el Señor. Al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche. Hay que salir de esa depresión, querido hermano. Pero el Señor se dirigió a él, ¿a dónde? En la cueva, y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? Te dice el Señor. ¿Qué haces ahí,
en esa depresión? ¿Qué haces ahí en esa cueva? ¿Qué haces ahí cuando no piensas que no hay salida? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, mujer de Dios? ¿Qué haces ahí, hombre, joven, niño que me estás viendo? ¿Qué haces ahí en esa depresión? Salga de esa depresión, hermanito. Sacúdase en Dios y levántese de esa depresión. Y dice, él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares. Elías se sentía triste, Elías se sentía mal, porque aunque él había predicado, aunque había mostrado muchas cosas, la gente no estaba siguiendo el buen camino. Mira, muchas veces nos va a pasar eso, que a veces predicamos, anunciamos la palabra de Dios y mucha gente como que no oye, como que no escucha, y entonces no cumplen la alianza, no cumplen el propósito que Dios les está diciendo, y por lo tanto, entonces uno tiene que gritar y decir, levántense, porque no oyen, no escuchan lo que uno les está diciendo, el mensaje que uno les está hablando. Entonces Elías se sentía así, Elías se sentía deprimido, Elías se sentía triste, querido hermano, que me ves, que me escuchas, porque él sentía como que hice todo, pero ese celo por ti, Señor, ese celo me devora. Entonces, Señor, han abandonado tu alianza. ¿Cuántas veces nos hemos predicado y hemos visto que las personas no cambian? Pero es que la meta no es de nosotros, la meta y el propósito es de Dios. Nosotros simplemente tiramos la palabra, tiramos la semilla, querido hermano, para que el pueblo de Dios sea levantado. Entonces, han matado a tus profetas, solo he quedado yo. Aquí es donde está, que la depresión, te sientes solo, que ya todos te abandonaron, que todos se fueron y quedaste tú solita y ya. Pero tú no quedaste solito ni solita, tú quedaste con Dios. Entonces, para remate, lo estaban buscando para quitarle la vida. ¿Cuántas veces no te sientes presionado por las deudas, por el arriendo, porque tus hijos no hacen caso, porque tu esposa no es la esposa que tú querías, porque el carácter que tiene, que cómo es posible que Dios me haya librado esto en mi vida, y ahora esto, y ahora lo otro, y te desesperas, querido hermano? Y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí, ante la montaña. El Señor le dijo, sal fuera depresión. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que en esta hora se va toda depresión en las personas que me están viendo y que me están escuchando en esta hora. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, sale toda depresión ahora y se va a los pies de Cristo y queda inoperante, inactivo, seco, ahogado en la sangre de Cristo. Todo espíritu de depresión que quiera estar en tu vida, que te está llevando a la ruina, que te está llevando a querer morirte, en esta hora es reprendido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y que toda persona, Señor, que vaya a ver este video más adelante, Señor, sea reprendido ese espíritu de depresión y sea sacudido y llevado a los pies de tu cruz, bendito Jesús. Y que esta persona sea libre hoy, para declaro sobre ella bendiciones, declaro sobre ella alegría, declaro sobre estas personas gozo, porque tú eres Dios grande y poderoso, que nos llenas de gozo, que nos llenas de alegría y que nos llenas de plenitudes. Amén. Bendigamos al Señor en este momento. Entonces en aquel momento ha pasado el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgarró la montaña y partió las rocas ante el Señor, pero dicen que el Señor no estaba en el viento. Después hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó el sonido suave y delicado, y al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Por segunda vez el Señor le dice, sal de esa depresión que se ha ido, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Volvió Elías a decirle lo mismo, que había sentido mucho celo por él, si aún sigue sintiendo, y que se había quedado solo y que quería que le quitaran la vida. Levántate, hermano, levántate en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo a salir, querido hermano, de esa depresión de la cual estás siendo víctima.
Entonces el Señor le dijo: anda y regresa por donde viniste al desierto de Damasco, ve y consagra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, nieto de Jehú. Bien. El Señor dijo que iba a dejar 7,000 personas que no se habían arrodillado ante Baal y que consagrara a otro profeta. Bendito sea el Señor, porque por tu historia van a haber más profetas, van a haber más personas sirviéndole al Señor. Quiero bendecir al Señor porque sé que en esta tarde Él ha usado mi persona para que tú salgas de esa depresión en la que te encuentras, para que sepas que Dios ha estado contigo y que Dios hoy declaro que te levanta de esa depresión, querido hermano. Dios te ama, Dios te abraza, Dios está contigo, Dios te entiende. Coloca todo ese problema que has sentido, que has vivido en manos de Dios. Y sé que el Dios de la vida, el Dios del amor, hoy te está dando esperanza y te está devolviendo la fuerza de su Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, sobre todos mis hermanos. Ven, Espíritu Santo, sobre mí ahora. Y llena a estas personas de gozo, de alegría. Consuela a las Padres Celestial y llénalas de tu amor, de tu alegría, Espíritu Santo, que es un fruto tuyo, de esos frutos que nos habla Gálatas. Alabamos y bendecimos el nombre de Dios en esta tarde. Querido hermano, Dios te ha levantado.